Mega celebridad. Una vida de lujo. El mundo al alcance de la mano. El auténtico millonario. Salomón. Lo vio todo, lo tuvo todo y lo hizo todo. Pero este hombre no solo era rico. También era considerado el hombre más sabio de la historia. Hablamos de más inteligente que un estudiante de quinto grado, con el nivel de sabiduría de Alex Trebek en Jeopardy. Sin embargo, una pregunta persistente le rondaba la cabeza. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Luchaba por encontrar un propósito. Naces. Pasas por la infancia, la niñez y la adolescencia. Luego eres adulto. Luego eres viejo. Luego mueres. ¿Qué sentido tiene? La vida es solo una serie de nacimientos y funerales, y todo lo demás carece de sentido. No hay progreso real. La Tierra gira alrededor del Sol una y otra vez. Carece de sentido. Siguió adquiriendo más y más cosas. Más riqueza, más estatus, más mujeres. Carece de sentido. Nada nuevo. Es lo mismo de siempre. La gente hace lo mismo día tras día, año tras año, generación tras generación. Siguen trabajando igual. Siguen luchando igual. Siguen pecando igual. Siguen sin sentido. Entonces, ¿qué concluyó Salomón de todo esto? Que nada tiene sentido. Pero eso también lo atormentaba. Se preguntó, ¿cómo puedo estar completamente seguro de que no hay sentido ni felicidad en la vida si no los busco yo mismo? Así que se sumergió en su búsqueda de significado. Primero, estudió más. Y por si fuera poco ser el mejor estudiante de su clase, quería el estatus de soy un adolescente con un doctorado. Pero pronto se dio cuenta de que tener todo el conocimiento solo significaba que comprendía aún más lo insignificante que era la vida. Decidió que sería mejor ser tonto y feliz. Olvidar la sabiduría. Seguir adelante. Así que decidió probar el camino de la fiesta. Encontró a otros buscadores de diversión que se unieron a él. Puenting, paracaidismo, volcar vacas, destrozar buzones, o algo así. Cada emoción era superada por la siguiente. Pero descubrió que se sentía genial, pero no tenía sustancia. Seguía sin sentido. Luego, si simplemente divertirse no era la respuesta, tal vez necesitaba algo que le diera una risa estremecedora y dolorosa. De esas risas que te hacen resoplar. Y vaya si río. Río y río y río, y se dio cuenta de que su corazón aún estaba lleno de dolor. La risa no podía ocultar para siempre las miserias de la vida. Seguía sin sentido. ¿Y ahora qué? Quizás adormecer el dolor era la solución. Así que bebía, se desmayaba. Y bebía más. Era el típico ejemplo de alcohólicos anónimos, despertándose cada mañana de una borrachera con una resaca enorme. Pero luego descubrió que la depresión volvía y necesitaba cada vez más alcohol para volver a sentir lo mismo. Lo peor era que el dolor volvía cuando se le pasaba el subidón. No hay analgésico para el alma. Sin sentido. Así que optó por más cosas. Construyó enormes jardines, estanques y viñedos, todo para sí mismo. Pero seguía sin sentido. Así que, a la imagen y el estatus. Sin sentido. Quizás las cosas no funcionaron, pero ¿y el oro puro? No, el dinero tampoco era la solución. Sin sentido. Después, sexo. Vivir como un playboy. Definitivamente sin sentido. Quizás el poder era la solución. Se sumergió en su papel de rey. Sigue sin sentido. Claro que en todas estas búsquedas, dinero, posesiones, popularidad, sexo, encontraba una sensación de plenitud, importancia y felicidad. Pero todo era temporal. Solo son sustitutos baratos de lo verdadero. Salomón finalmente se dio cuenta y encontró la única búsqueda que había pasado por alto. La espiritual. Pronto descubrió que ninguna respuesta mental, física o emocional podía llenar el vacío espiritual en su alma. Todo encajó rápidamente en esta nueva búsqueda. Y se dio cuenta de que se reducía a 3 cosas. Disfrutar plenamente de la vida como un regalo de Dios. Tomar a Dios en serio. Y buscarlo desde una edad temprana. Descubrió que el dinero, las posesiones, el poder, la diversión, todo eso carecía de significado. Esas cosas solo cobraban significado cuando Dios ocupaba el centro de ellas. Finalmente salió de la rutina sin sentido enfocándose en el creador en lugar de en lo creado. Y finalmente pudo responder a su pregunta original. ¿Cuál es el significado de todo esto? Dios. Punto. Eso es todo. Él es el significado.